Claro. Muy bien. Vamos a hacer una sesión relativamente breve. Me acompaña en esta mesa el doctor Rubén Echeverría. Rubén es un connotado economista agrícola. Fue una de las personas que desde un cargo que tuvo en una vida previa en el Banco Interamericano de Desarrollo, en una unidad que se llama Unidad de Desarrollo Sustentable, dio los impulsos iniciales a mucho del trabajo que en América Latina permitió converger y unir a muchos grupos que estaban trabajando en los primeros pasos del desarrollo territorial en la región. Grupos en Brasil, en el IICA, el trabajo de Alejandro Echechman desde la CEPAL, los trabajos de RIMISP en distintos temas de empleo rural no agrícola, en fin, un conjunto de personas que aisladamente estábamos en esos años de muchas instituciones trabajando en los antecedentes de esta idea que hoy día hemos estado discutiendo esta semana. Y Rubén, 1992, por ahí, fue de las personas que generó los espacios que permitieron que todos nosotros confluyéramos e iniciáramos este camino que nos tiene aquí, a nosotros y a otros compañeras y compañeras en otros espacios institucionales, profesionales, políticos. Así que es una especie de mesías original del desarrollo territorial. Pero Rubén está aquí en esta mesa porque es además el presidente del Consejo Directivo Internacional de RIMISP. Rubén. Gracias, Julio. Un placer estar aquí. Como siempre, es bueno ser un estudiante del desarrollo rural y en estos 2 días que estuve por aquí pude aprender muchísimo. Disculpen que no estuve en toda la sesión y me perdí el primer día. Tengo unos comentarios, pequeños comentarios, para nada. Esto intenta hacer ni una evaluación ni la descripción de lo que podría ser el futuro, es solamente unas ideas personales. Yo hace varios años que ya dejé de trabajar en desarrollo rural, aunque sigo siempre muy asociado gracias a RIMISP y a las lecturas que puedo hacer de vez en cuando. Trabajo en un centro internacional de investigación aquí cerca en Colombia. Y una de las cosas que he venido haciendo en los años, por mi curiosidad natural yo creo, es ver qué ha pasado en la región. Y a veces es bueno, no siempre es bueno estar afuera, pero a veces es bueno estar un poco afuera y ver. Entonces, uno de los primeros comentarios que quería hacer es que la región en su conjunto, y eso no creo que sea nuevo para ustedes, pero yo creo que mirándolo en los últimos 20 o 30 años, la región en su conjunto, pese a su gran heterogeneidad, que a veces todos nos quejamos, pero ahora que trabajo más en biodiversidad, a mí la heterogeneidad es algo que no la veo tan mala. Ha avanzado muchísimo en todos estos temas que nos ocupan desde los 80s. Yo también digo muchas veces en broma que aunque viví en Washington 15 años, nunca vi ningún consenso. Pero sí, entiendo que lo hubo y es más fácil referirse a ese para ponerlo como referencia. Entonces, hubo muchísimo crecimiento en esos 20 o 30 años, se ha disminuido muchísimo la pobreza, para pensar o tocar algo que se puede medir, pero todavía existen más de 200 millones de pobres en la región. Entonces, el gran despegue, ese gran despegue que siempre todos anhelamos y lo vemos y lo apreciamos, sobre todo un despegue económico, ha dejado todavía mucha gente en la pista. De alguna forma hay mucha gente que despegó, pero muchos todavía en la pista. Entonces, creo que quizás mucho más que en los 90, Julio, el tema que ustedes han trabajado tan bien en estos años, amerita toda esta reflexión, estas redes, esta familia casi extendida de RIMISP. Durante muy pocos años, si bien el programa, Julio Verdegué cuando empezó este programa no tenía canas, pero en muy pocos años ya tiene algunas canas, pero solo muy poco tiempo este programa de DTR ha explorado en varios países y con múltiples actores, que no es fácil, procesos de desarrollo territorial que buscan simultáneamente al crecimiento económico con inclusión social
y la sustentabilidad ambiental, las famosas triple gana o las tres win-win-win. Entonces, creo que por ejemplo, que lo presentado por Favaretto sobre Brasil, aprendí mucho, lo vi muy claro en el sentido que muestra la complejidad de gestionar políticas territoriales a gran escala, sobre todo en un país tan grande y una superpotencia emergente, digo, de la gran evolución de los programas de desarrollo rural, pero no tanto de las políticas. Muy interesante esa observación si lo pensamos. Todos pensamos a veces que hay que tener una buena política y después articular esa gran estrategia y política con excelentes programas. Sin embargo, Brasil parece que tienen excelentes programas y no tienen políticas, algo a seguir analizando. Otra súper interesante me pareció los comentarios de la OSD en lo territorial. Yo no sabía que la OSD estaba trabajando tanto en lo territorial y sobre todo a los que nos gusta mucho el pensamiento español, a los miembros españoles de la OSD siempre nos han iluminado un poco de hace muchos años en esto del desarrollo local, regional, lo líder, todo aquello que estudiamos. Entonces creo que por ahí queda muchísimo, según los resultados que vi de la OSD, queda muchísimo por analizar y sobre todo no dejar que la OSD por un lado y nosotros por otro. Creo que ahí hay una gran tarea de una continuación, de una fuerte alianza. Entonces, los determinantes, yo vine tratando de aprender siempre, ¿y cuáles son? Porque cuando salga de aquí, seguro cuando vuelva a mi casa, ¿y cuáles son los determinantes de las buenas dinámicas territoriales? Para ponerlo en forma simplista, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces yo creo que Claudia Serrano lo definió súper claro ayer. Para mí, por lo menos, creo que necesitamos, dijo Claudia, una visión que yo le llamo politécnica. O sea, más que lo técnico del desarrollo rural en sí y de los sectores, sino también lo político junto, en un territorio en donde converjan las sectoriales, de una forma trabajarlas mejor juntas, pero con un sentido territorial y que los territorios y la política territorial pensada con una descentralización sin miedo. Eso me parece que ahí nos abre como una puerta para irnos a los miedos, quizás irlos y seguir por ahí, Claudia. Creo que eso estuvo. Entonces la hipótesis subyacente del programa, que ahora termina, estamos de alguna forma celebrando un gran trabajo, es que las desigualdades socioeconómicas tienen un componente territorial que es diferente y que es adicional a las desigualdades que todos sabíamos que teníamos entre nosotros y entre grupos sociales. Una de las cosas que quería resaltar acá en el cierre era que sobre la base de esta desigualdad espacial, yo creo que no debería sorprendernos tantos que las políticas, todas las políticas, las económicas, las sectoriales, ambientales, las sociales, tengan efectos territorialmente diferenciados. Porque si existe desigualdad espacial, siempre algunos territorios van a tener mayor capacidad para aprovechar las oportunidades de desarrollo, sea pública o las que sean. Entonces, de alguna forma estoy intentando decir que esa realidad, desde mi muy modesto ángulo, es difícil de cambiar y quizás es el resultado de un proceso histórico que de alguna forma continuará así. O sea, lo heterogéneo es como que lo normal. Lo único que ha cambiado eso es los intentos de globalización, pero sin mucha biodiversidad. Entonces creo que esto debemos convivir, es la historia quizás del desarrollo. Y por suerte, el trabajo realizado por este que muestra nuevas herramientas de trabajo, que abre la puerta para un excelente aterrizaje de estos trabajos futuros que de alguna forma creo que deberíamos continuar. Entonces, de alguna forma, yo por lo menos no sueño con que no se continuará con las desigualdades territoriales. Debemos trabajar para que sean menores, pero no creo que con que small is beautiful o que seremos todos iguales. Yo creo que, es más, ¿qué pasa si un territorio se desarrolla y hay mucha población? Quizás la diferencia sea grande con otros territorios. Entonces sigamos buscando tener muchos casos que sean win-win.
win, pero no nos olvidemos de los que solo tienen 2 win, porque quizás hay de la gran escala que nos haría falta, siendo pragmáticos, a mucho mayor escala todos estos trabajos. Entre los temas y desafíos para el futuro, sin duda uno de los que surge, claro, es involucrar mucho más al sector privado y no solo en invitarlo a una reunión o buscar que hagan sponsor de algún evento, sino en todas las discusiones, por ejemplo, en la lógica de las cadenas de valor, de cómo vincular dentro de lo rural, si nos enfocamos un poco más en lo agrícola, cómo vincular a esas cadenas de valor con los mercados, sean súper o sean algunos mercados. Creo que ahí hay una lógica continuación de la investigación ya realizada hasta el momento para entender en qué casos ese sector ha sido prevalente y en qué casos no y por qué. Porque si bien todos podemos decir, bueno, hay fallas de mercado, el sector privado no viene, deberíamos trabajar, yo creo, un poco más. Incluso si el sector privado es multinacional, yo no le tengo miedo a las multinacionales para nada, otra vez una cosa personal. Por ejemplo, en el instituto donde yo trabajo ahora, hay un trabajo enorme en Centroamérica con Walmart. Yo nunca entré a Walmart, a propósito, pero los productores que están trabajando en estas cadenas de valor con Walmart están contentísimos, son pequeños, Guatemala, Nicaragua, en fin. Entonces hay un trabajo ahí muy interesante. Otro punto que se podría abordar en una continuación o ampliación de este muy buen trabajo sería el lograr una mayor convergencia interinstitucional. Y no me refiero a tratar de homogeneizar lo que piensan las agencias, que sería una tarea difícil, pero quizás debemos hacer mucho más incidencia. Tenemos mucho más en los portafolios, en los resúmenes, en nuestros bolsos, en las lecciones que se aprenden y se hablan acá, para hacer incidencia y promover que el BID o el Banco Mundial, que a veces se los critica tanto por las cosas feas que hicieron en ese consenso, bueno, ahora el BID y el Banco Mundial, o sobre todo más el BID, yo creo es como de nosotros, ¿no? Todos nuestros países somos como los dueños del BID, tenemos directores en el BID, pedimos préstamos al BID, entonces quizás, para nombrar uno que conozco, pero podrían ser la CAF, el BESI, el FIDA, ¿por qué no la FAO y el ICA? Buscar, ¿sabrán todas estas agencias todo lo que discutimos acá 3 días? Yo creo que no. ¿Deberían saber todo? No, yo creo que tampoco, pero quizás algo podríamos hacer más interagencial, incluyendo los nuevos grupos que salen, como el grupo de los indignados, como le llamo yo, que Julio Verdegué, Carlos Pomareda, Antonio Yúñez y muchos de los sabios que están aquí son parte de este grupo. Disculpen que yo los llamo los indignados porque soy amigo de todos ustedes. Creo que se llama Piadal, es un grupo de pensamiento interesantísimo que hay en América Latina. Entonces, si bien siempre es posible refinar el marco teórico, la sociología rural es importante, la economía rural es importante, la geografía rural es importante, yo creo que si bien siempre se puede hacer eso, y por supuesto no voy a estar en contra de la investigación, me parece que es necesario continuar investigando, llegó el momento, para mí por lo menos, que a veces me pongo un poco ansioso con algunas cosas, yo creo que llegó el momento de intentar implementar muchas de estas sugerencias que surgen de este programa. Sí, siempre se puede seguir, le podemos seguir buscando vueltas, pero hay cosas tan claras que yo creo que podríamos hacer. Vimos ejemplos concretos de regiones aquí hoy, en pantalla incluso. Para ello es clave trabajar en ese nivel meso, del que tanto hablamos y quizás poco conocemos, y ahí se podría trabajar un poco más. Y a su vez trabajar mucho más en la incidencia, en este famoso advocacy, para mejorar todas estas políticas públicas, trabajando siempre con la sociedad civil y las empresas. No es ir muchas veces a ver si un ministro nos atiende, es trabajar a un nivel un poco más amplio. ¿Por qué pienso que es necesario ahora trabajar mucho más a este nivel nacional en incidencia y a nivel territorial en aplicar los conocimientos que ya tenemos? Bueno, porque pese a los grandes avances de los últimos años, modestamente creo que todavía se gasta poco, se invierte menos y la calidad del gasto y de la inversión pública es muy baja. No es una crítica a ningún gobierno, por supuesto, pero la calidad de ese gasto, miramos como la miramos, sigue siendo baja. Entonces, el nivel y la calidad de la gestión pública sigue siendo una asignatura pendiente y quizás haya que hacer mucho más trabajo de la famosa institucionalidad a nivel rural y ver cómo mejorar eso. Por ejemplo, ¿qué diálogo podríamos tener con la institucionalidad nacional de planeación de un país? Yo tengo la suerte de vivir en Colombia. En Colombia hay algo que se llama el Departamento Nacional de Planeación, que corta por todos los sectores
Y ahí se hacen las estrategias y los pensamientos, y después cada sector verá cómo las aplica y después casi se los evalúa a los sectores por ver cómo aterrizaron en un territorio la planeación nacional. Eso suena muy alto en planeación, pero quizás ahí sea un buen nivel de incidencia, y todos nuestros países tienen, con otros nombres, oficinas adscritas a la presidencia o ejemplos de programas, en fin, quizás ahí puede ser una buena entrada. ¿Qué les decimos si alguien nos atendiera en esos lugares tan altos y tan importantes? ¿Qué les diríamos? Por ejemplo, yo saco 2 cosas que yo les diría, pero quizás ustedes tengan muchas más. Yo aprendí acá en estos 2 días que hay que promover mercados dinámicos y hay que tratar de lograr estructuras agrarias equitativas. ¿Y qué pasa si alguno de ellos está atento cuando yo le digo eso y me dice, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo lograremos? Entonces creo que nos queda, por un lado, un poco más de trabajo y por otro lado, seguir empujando en esas puertas a ver si logramos tener esa incidencia. Para terminar, yo creo que podríamos fortalecer muchísimo la capacidad de los gobiernos de muchos de nuestros países, con los cuales podríamos trabajar en formular políticas públicas. Queda mucho por hacer de políticas públicas, y no me refiero a los cambios de ministros que hablábamos hoy en la mañana en un grupo por aquí, me refiero a cómo formular estas políticas públicas, cómo impulsar este desarrollo de los territorios. Para mí las políticas públicas son las únicas con capacidad de impacto suficiente como para afectar a todo un país, por definición. O sea, vamos a tener que seguir trabajando en políticas públicas. Sí, hay países que son tan diferentes que obviamente hay que aterrizarlo en regiones, pero deberíamos seguir trabajando por ahí. Quizás entiendo que está empezando un prometedor programa llamado Pideral, financiado por España, quizás por ahí se pueda avanzar algo en el futuro. ¿Cómo fortalecer la capacidad de los actores locales en los territorios para que gestionen su propio territorio? ¿Cómo articular con estas políticas nacionales a los sinnúmero de proyectos y ONGs que están aterrizando, quizás con el mismo discurso que escuchamos acá? ¿Cómo dar respuestas efectivas a políticas sectoriales en todos estos temas? Y por último, cómo impulsar en la medida que sea posible a nivel local los principios estos del alineamiento, como se dice por ahí, y de la armonización del uso de los recursos, sobre todo los recursos que llegan a los territorios rurales que no pasan por los gobiernos, que pueden pasar por remesas o que pueden pasar por inversión pública o privada por algún otro lado. Concluyo entonces felicitando de corazón el enorme esfuerzo que ha hecho un gran grupo de RIMIS. La región tiene hoy un acervo de conocimientos que sin duda no teníamos hace muy pocos años. Se avanzó muchísimo en 4, 5, 6 años. RIMIS, además, no solo ha podido cambiar a la región, sino que el programa ha cambiado a RIMIS. Y eso es muy bueno también, que de vez en cuando RIMIS aprenda y cambia. Y uno de los pequeños cambios que ha hecho RIMIS, por ejemplo, es tener un consejo internacional donde yo participo. Eso es un cambio institucional interno de RIMIS gracias a este programa. Entonces agradezco muchísimo a las agencias, a todos los que han trabajado en este programa, especialmente a la IDRC de Canadá, que realmente se la jugó, y es bueno siendo innovador como es el IDRC, jugársela de vez en cuando, aunque tengan dudas, y le apostó a un programa que hoy tiene algo que mostrar. El IDRC me parece muy interesante, que no tenía hace tiempo. Ha habido un quiebre histórico, creo, Julio, en el pensamiento sobre desarrollo regional, y ahora quizás llegó el momento de profundizar en las acciones. Para eso contamos con un segundo gran resultado de este programa, que es esta red de trabajo, lo que yo llamo la familia RIMIS. Esa red de trabajo vale muchísimo y es bueno mantenerla muy activa. Entonces termina un gran programa, se cierra una gran etapa en el trabajo, y yo creo que merece Julio Verdegué no solo un fuerte aplauso, un agradecimiento por todo su trabajo, sino un descanso. Ojalá que Julio pueda descansar un tiempo cuando termine el informe final a la IDRC, y ojalá que vuelva muy pronto a la acción, continuando mucho lo pendiente que dejó por hacer este programa, y estoy seguro que Julio nos va a seguir iluminando y liderando en el esfuerzo. Así que, Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Bien, efectivamente terminamos el programa, esta es la última actividad, después queda, en realidad hay muchas cosas que quedan, hay algo así como 5 o 6 libros en producción en este momento, en distintas etapas de
su proceso. En fin, hay un montón de cosas en curso, hay que hacer informes, por supuesto, pero esta es la última gran actividad del programa. Empezamos hace 5 años y nuestro compromiso era tratar de lograr 3 efectos programáticos, los llamábamos. Primero, la construcción de una red regional de organizaciones y de personas que pudiéramos trabajar juntos, que pudiéramos pensar juntos y que pudiéramos influir en algunas políticas públicas juntos y que construyéramos una especie de actor colectivo de esta idea del desarrollo territorial en una escala continental. Yo ese efecto programático lo doy por cumplido con creces. Creo que la red ha sido un lujo, la participación de los socios a lo largo del programa y de muchos que contribuyeron en distintas etapas. Creo que ese es un aporte. Yo sé ya que a partir de esta red hay varias iniciativas que han surgido, que no tienen nada que ver con el programa de dinámicas, pero que están impulsando trabajos en Centroamérica, este grupo que tiene que ver con políticas agrícolas, en fin, muchas relaciones que se forjaron al calor del programa y que empiezan a ir por otros rumbos diferentes. El segundo gran efecto que perseguíamos era tratar de terminar este trabajo de 5 años con lo llamábamos pomposamente una teoría de alcance medio, una propuesta, una idea, un marco analítico con una sólida base empírica y conceptual y práctica que pudiera ser usado para explicar por qué los territorios rurales cambian de ciertas formas y no de otras, y qué impulsa esos cambios, qué limita esos cambios. El jurado está deliberando, el documento que recoge esto, hay un documento central que ustedes lo tienen, está en discusión, los autores de ese documento estamos contentos, pero tal y como dice, aún no lo cerramos, aún no lo terminamos y hago nuevamente una invitación, por favor, ojalá que cada uno de ustedes lo lea, lo critique seriamente, porque todavía lo podemos mejorar mucho. Claramente esta contribución al conocimiento no es solo ese documento, hay 10 libros producidos o en producción por este programa, hay 120 y algo documentos de trabajo, hay cerca de 150 trabajos presentados en los 4 encuentros que hemos tenido, este es el 4º, en fin, hay una producción enorme. Hoy día Pablo Espina y Patrick han presentado, espero que todos ustedes tengan un libro que ha sacado la Universidad Andina, en fin, hay una tremenda producción que recoge y organiza bien, me parece, lo que colectivamente hemos hecho y que espero que realmente contribuya a nuestra comprensión de las sociedades rurales latinoamericanas. Y el tercer efecto era decir, mira, queremos que esto tenga alguna incidencia. No es nuestra tarea ni nuestra obligación ser los responsables directos de la transformación general de las sociedades rurales. Pero si no logramos demostrar que por lo menos en algunos casos significativos, importantes, los conocimientos, las redes, las relaciones generadas por el programa son usadas por personas para cambiar políticas, para generar nuevas estrategias, si no logramos incidir en nada, pues la verdad es que eso es una crítica fuerte a la calidad de lo que estamos proponiendo. Y tenemos influencias importantes, no de RIMIS, ciertamente no mías, sino de los socios que han estado trabajando en cada uno de los 11 países. Carolina Trivelli presentó este programa P20, alimentado en parte, no somos los causantes, pero en parte por ideas a las que ella misma contribuyó. Santiago Perry, donde está, lidera un grupo de trabajo en Colombia que ha hecho contribuciones importantísimas, muy significativas al proyecto de ley que está en este momento elaborándose sobre desarrollo rural y tierras. En México, José Antonio Mendoza y un grupo encabezado por el rector de la Universidad Nacional está en este instante en imprenta un pronunciamiento
de un grupo amplio de personalidades muy diversas que se entregará en los próximos días a los candidatos a la presidencia de la República de ese país. En El Salvador, un grupo encabezado por Ileana Gómez y los compañeras y compañeros de Prisma está contribuyendo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, a las estrategias de desarrollo del Bajo Lempa, a los programas relacionados a Fomilenio, en fin. Hemos colaborado con proyectos de inversión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, en fin, las ideas del programa, las ideas generadas por ustedes, por nuestros socios, están plasmadas en actos concretos de gobierno, de inversión, que muestran que estas ideas son de utilidad. Así que yo creo que razonablemente podemos decir que el programa ha sido exitoso. Hay una evaluación externa, independiente a nosotros, que comparte esa visión, está disponible en la página web para lo que les interese. ¿Qué viene por delante? Todavía no tenemos ninguna certeza, me hubiera encantado anunciar decisiones finales. Seguimos en un proceso de diálogo con distintas agencias amigas y esperamos en las próximas semanas o meses poder concretar. Pero las ideas que están en juego en este diálogo y en estas propuestas más o menos son las siguientes, en grandes titulares porque no quiero alargar esta presentación. Un posible nuevo programa continuará teniendo como eje fundamental el problema de la desigualdad territorial, opuesto en positivo cómo en América Latina logramos mayores niveles de cohesión territorial o de menos desigualdad. Ese sigue siendo el foco de una posible nueva iniciativa de investigación en ciencia de políticas. Tiene algunos cambios, no es simplemente continuar con lo mismo que ya hemos venido haciendo. Un primer cambio es que queremos proponer un paso desde un concepto de desarrollo rural, territorial, abarcar un universo que creemos que tiene que ver con la transformación de lo rural en América Latina y empezar a hablar de espacios no metropolitanos. Es decir, creemos que nuestro análisis de las dinámicas espaciales de cambio, de crecimiento, de reducción de pobreza, de innovación, de acceso a servicios, de participación ciudadana, tenemos que pensar no solo en lo que comúnmente se entiende por rural, sino incorporar ahí el espacio de las pequeñas y medianas ciudades que son una parte esencial de lo que verdaderamente es la ruralidad latinoamericana de hoy. Un segundo cambio es que a diferencia de este programa que se metió al interior de los territorios para tratar de entender qué pasaba fundamentalmente en las sociedades rurales al interior de cada territorio, el nuevo programa toma una perspectiva nacional. Una pregunta fundamental que queremos responder es, ¿cuál es el costo país de la desigualdad territorial? No solo qué pierden y qué problemas tienen y qué falta de oportunidades tienen los habitantes de los territorios pobres, postergados, marginados, sino que queremos decir, miren señores y señoras, la desigualdad territorial es un problema de todos, le cuesta a todo el país, le cuesta en pérdida de crecimiento, le cuesta en pérdida de estabilidad, le cuesta en conflicto social, le cuesta en pérdida de sustentabilidad ambiental, le cuesta en falta de equidad. Esa es tal vez la pregunta central y eso nos obliga a no estar al interior del territorio, sino mirar desde el país. Un segundo tema de este programa es que usualmente pensamos en las políticas públicas como la solución a los problemas de la desigualdad. Y por supuesto que seguimos creyendo, como ha dicho Rubén, que sin política pública no habrá solución a la desigualdad, a las desigualdades. Sin embargo, tenemos evidencia, todos ustedes pueden pensar en más de un ejemplo, de que a veces las políticas públicas se diseñan, a veces intencionadamente, muchas veces no intencionadamente, pero reflejando el status quo, de forma tal que terminan agravando los problemas de desigualdad, o por lo menos reproduciéndolos.
cuando a ciertos territorios les llega educación de mala calidad y a otros les llega de buena calidad, cuando en unos territorios se invierte más en infraestructura que en otros per cápita, cuando algunos territorios se hacen políticas de fomento productivo y a otros, perdonen la palabra, se les condena a la caridad social. Esas son medidas que profundizan la desigualdad territorial. Entonces queremos examinar el papel de las políticas públicas supuestamente neutras espacialmente como factores que a veces causan o reproducen la desigualdad territorial. Y también queremos mirar con el mismo prisma y con el mismo lente el papel de las estrategias de inversión y de las grandes inversiones privadas. Hay mucha discusión sobre las contribuciones positivas y los efectos adversos de las grandes inversiones privadas en muchas dimensiones, sobre el medio ambiente, en fin. Nosotros queremos decir, bueno, y es que también impactarán sobre la equidad territorial, sobre la cohesión territorial, sobre la desigualdad territorial, y de ser así, ¿qué cambios podrían pensar estas grandes corporaciones o qué cambios podemos pensar desde la política pública para ayudar a que la acción, las estrategias, las acciones y decisiones del sector privado no agraven los problemas de desigualdad territorial, sino que ojalá contribuyan a superarlo, si es posible? Bien, el programa, al igual que este, no será solo un programa de investigación, sino que es un programa que se propone influir en políticas públicas. RIMISP está tomando un riesgo con el nuevo programa porque en la propuesta que hemos entregado a algunas agencias estamos colocando como un objetivo específico, es decir, como un resultado exigible, no solo como un impacto, un efecto, sino un resultado exigible hacia nosotros, que el programa transformará o ayudará a cambiar significativamente al menos una política pública importante en cada país en que trabajemos, como un resultado directo nuestro. No solo libros, no solo seminarios, no solo publicaciones, no solo compañeras y compañeros más calificados, también cambios específicos. Y RIMISP está poniendo un poco la cabeza en la guillotina diciendo, estamos dispuestos a que nos exijan ese resultado de un posible programa. Por supuesto, hay algunos elementos en común, dos que me interesa destacar. Seguiría siendo un programa regional, con muchos países involucrados. Nos encantaría todos, pero no es posible, los recursos serían demasiados y sería ciertamente un programa en red, no un programa de RIMISP, sino un programa en el cual RIMISP facilita y apoya la participación de muchas organizaciones que entran como socios con plenos derechos en ese programa. Eso es, esperamos, el futuro. Esperamos poder anunciar un resultado de estas conversaciones en el curso de pocas semanas. Quiero terminar agradeciendo una gran cantidad de personas y de organizaciones que han hecho posible el programa y el encuentro. Son muchos, normalmente hay aplausos después de cada nombre. Yo les propongo que esperemos al final porque si no nos vamos a cansar. Quiero empezar agradeciendo a las agencias que han financiado este esfuerzo. Realmente ha sido una inversión enorme, de IDRC principalmente, de Canadá, pero también muy significativa del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, y de la Agencia Neozelandesa de Cooperación al Desarrollo, que particularmente apoyó el trabajo en Centroamérica. En este taller, en este encuentro más bien, hemos además contado con una generosa contribución de las amigas de ICO. Está por aquí Connie, ahí está, ya se fue Connie, pero en fin, no están tampoco los colegas de IDRC y de FIDA que ya se han tenido que retirar también. Quiero agradecer en este... Allá está la Connie, muchas gracias Connie. Quiero agradecer al gobierno del Ecuador, que a través de los ministros Fander Falconi y Janet Sánchez nos han acompañado en este encuentro. ¿Perdón?
Perdón, y el ministro Ponce de Agricultura, que nos acompañó anoche en la cena, disculpa, tienes razón. Y a la ministra Carolina Trivelli, que se hizo presente por video. También al gobernador Fernando Naranjo, que no solo participó en el panel de esta mañana, sino que es uno de los 60 organizaciones socias del gobierno de Tungurahua que ha trabajado con nosotros a lo largo de los 5 años. Quiero agradecer a cada uno de los autores de 83 presentaciones que se han presentado, disculpen, en estos 3 días, 83, están casi todas ya en la página web, a 14 panelistas en las sesiones plenarias y a 198 participantes de 24 países, me parece. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto a 29 personas que nos ayudaron a moderar las sesiones paralelas y las plenarias. Agradezco también a Mónica Maureira y a Diego Reynoso, que han estado a cargo de organizar la transmisión en vivo de una buena parte de las sesiones de este encuentro por internet y además han hecho un espectacular trabajo de cobertura del encuentro en la prensa y en las redes sociales. Hay 5 compañeras y compañeros asistentes de investigación de RIMIS que han estado dando los apoyos en las sesiones: Ricardo Fuentealba, Daniela Miranda, Ilana Nussbaum, Manuela Mendoza, Benjamín Jara. Formamos un comité interno en RIMIS cuando empezamos a preparar el trabajo y hay 3 personas que nos ayudaron a pensar en el diseño de esta reunión: Germán Escobar, Manuel Chiriboga y Claudia Serrano. Muchas gracias. Hay un equipo, no sé si ustedes saben, RIMIS tiene una oficina aquí en Ecuador que la dirige Manuel Chiriboga, y del equipo de la oficina quiero agradecer a Patricia El Hierro, Daniel Proaño, Amparo Albuja, Gabriela Espinosa, Vinicio Salgado. Quiero dar las gracias al consejo asesor del programa. El programa tiene un consejo asesor que nos ha acompañado a lo largo de 5 años, tuvo su última reunión el día lunes: Miguel Urioste de Bolivia, David Kaimowitz de la Fundación Ford, Mónica Hernández de Ecuador, Mel Faminov de IDRC, Eligio Alvarado de Panamá y Hubert Sanstra de Canadá. Muchas gracias a todos ustedes. Hay 4 personas, a pesar de este ejército de colaboradores, pero hay 4 personas que realmente se llevaron, no sé, el 80% del trabajo. Gilles Clich, que se dice Gilles Clich y no Gilles Cliché. Gilles Clich ha sido el secretario ejecutivo, durante meses ha trabajado en organizar el concurso, las ponencias, los paneles, selección de participantes, realmente un trabajo espectacular. Carol Shehab, de la oficina de RIMIS aquí en Ecuador, Pablo Torres y finalmente la gran Lucía Carrasco. Muchas gracias a todos ustedes. Y con esto supongo que corresponde decir que declaramos clausurado no solo el encuentro, sino el programa Dinámicas Territoriales Rurales.